Ok, buenos días. Vamos a ver hoy Daf Yud Beis. Ayer nos quedamos en la Machloeket Rabbi Meir y Rabbi Yehuda con respecto a cuánto se pueden equivocar los testigos para que cuando se contradigan decimos que es una equivocación y no una contradicción. Sí, o sea, de que lo que estamos diciendo es lo siguiente, tenemos una regla. Si es de que se contradicen los testigos con respecto a una de las 7 haquires, que vamos a hablar más adelante, ¿cuáles son las 7 haquires? Y uno de los testigos, por ejemplo, dice 1 hora y otro testigo dice otra hora, generalmente esto es una contradicción que anula el testimonio. Pero hay cierto margen de equivocación, que decimos que si es de que se equivocaron por un poquito la diferencia entre los testigos, es una pequeña diferencia. En ese caso, decimos que no es contradicción, sino más bien una equivocación. Ahora, ¿qué diferencia puede haber entre un testigo y otro testigo? Entonces, ayer trajimos 2 chites. Trajimos la chita de Rabbi Meir y trajimos la chita de Rabbi Yehuda. De acuerdo con Rabbi Meir, si es de que un testigo dice, el crimen se llevó a cabo la 2ª hora, y el otro testigo dice se llevó a cabo la 3ª hora, dice Rabbi Meir, no se considera contradicción y el testimonio sigue vigente. Pero si uno dice pasó a la 3ª hora y el otro dice el crimen se llevó a cabo a la 5ª hora, de acuerdo con Rabbi Meir, esto ya se llama contradicción, el testimonio ya no está vigente. De acuerdo con Rabbi Yehuda, él dice que inclusive uno dice la 3ª hora y otro dice la 5ª hora, esto también se considera equivocación y el testimonio sigue vigente. Ayer tuvimos la shita de Abaye, donde donde la Gemara trajo dos versiones acerca de cuál es el margen de error de acuerdo con Abaye. Tuvimos lo siguiente. La primera shita de la Gemara fue la siguiente, de que de acuerdo con Abaye, Rabbi Meir opina que no existe margen de error. El motivo por el cual cuando un testigo dice la 2ª hora y el otro testigo dice la 3ª hora, eso es porque decimos que seguramente el crimen se llevó a cabo ahí entre la 2ª y 3ª hora, ven ahí el punto negro, es el momento del crimen. Por lo tanto, no hay contradicción. Sí, en realidad los dos se refirieron a la misma hora. Uno cuando dijo la 2ª se refirió al final de la 2ª, el que dijo la 3ª se refirió al principio de la 3ª, pero finalmente es la misma hora. Eso es, de acuerdo con Rabbi Meir, que está diciendo que no hay margen de error. En cambio, Rabbi Yehuda opina que sí hay un margen de error, que cada quien se puede equivocar por media hora, que en realidad puede ser que el crimen se llevó a cabo, Rabbi Yehuda dice que cuando uno dice la 3ª hora y el otro dice la 5ª hora, dice que no es contradicción, sino cada quien se puede equivocar por media hora y el crimen se llevó a cabo a la mitad de la 4ª hora. Por lo tanto, cada quien se equivocó por media hora. Eso es la primera manera que tuvimos ayer de entender, de acuerdo con Abaye, la Machloket entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. De acuerdo con Rabbi Meir, no hay margen de error. De acuerdo con Rabbi Yehuda, hay media hora de margen de error. La segunda manera que trajimos es la siguiente, que en realidad, de acuerdo con Rabbi Meir, hay un poquito de margen de error, que en realidad puede ser que el crimen se llevó al final de la 2ª hora y el que dijo la 3ª hora se equivocó por un poquito. Puede ser que el crimen se llevó al principio de la 3ª hora y el que dijo la 2ª hora se equivocó por un poquito. En cambio, Rabbi Yehuda opina que el margen de error es 1 hora y un poquito.
A lo mejor el crimen se llevó a cabo al final de la tercera hora y el que dijo la quinta hora se está equivocando por una hora y un poquito. O a lo mejor el crimen se llevó a cabo al principio de la quinta hora y el que dijo la tercera hora se está equivocando por una hora y un poquito. Sí, esas son las dos maneras que tuvimos ayer. Poniéndolo en otra manera, que esto es lo que vamos a ver. De acuerdo con Abaye tenemos dos maneras. La primera manera es que de acuerdo con Rabbi Meir no hay margen de error y de acuerdo con Rabbi Yehuda hay media hora de margen de error. La segunda manera es que de acuerdo con Rabbi Meir hay un poquito de margen de error y de acuerdo con Rabbi Yehuda hay una hora y un poco de margen de error. Eso es lo que vimos ayer. Ahora, vamos a seguir adelante en la Gemara. Vamos a ver ahorita Yud Beit Amudale hasta arriba. Entonces aquí está claro, ¿sí? Las dos opiniones, de acuerdo con Abaye, ¿sí? En qué discuten Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. ¿Ok? Ahora, viene la Gemara y dice lo siguiente. Oda Rabuno, de Rabbi Yehuda, fue Rabuno, el hijo de Rabbi Yehuda, hombro de Shmaitza, Kameh de Robo, y dijo, esto que acabamos de decir ahorita en nombre de Abaye, lo dijo delante del Robo. Omar, Robo dijo, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Dice así. Voy a tomar, por ejemplo, esto para entender la cita del Robo. Sí, este caso es que voy a tomar. Ahora, ¿por qué el Robo no está de acuerdo? Valle dijo que esto es, aquí no lo había escrito, pero estas citas Rabbi Yehuda, ¿sí? Rabbi Yehuda. Sí, ahora, ¿por qué no estuvo de acuerdo Abaye con esto? Dice lo siguiente. Uma ilu daikinon beanisabi. Si es de que nosotros nos investigamos, como que nos profundizamos, somos más precisos con esos testigos. A lo mejor, fíjense en el cuadro de Rabbi Yehuda, a lo mejor el que dijo 3 no se refirió al principio de la tercera hora, sino que no se refiere al final de la tercera hora, se refiere al principio de la tercera hora. El que dijo la quinta hora no se refirió al principio de la hora, quinta hora, se refirió al final de la quinta hora. Ellos muchachos, y si nos damos cuenta de eso, nos vamos a dar cuenta que en ese caso el testimonio sí es un testimonio del cual se está contradiciendo. Velo Catlinan, y en ese caso no los debemos de matar al acusado. Y nosotros nos vamos a levantar y lo van a matar por la duda. Entonces una regla con respecto a Dina y Nefoshe, que la Torah dice que desde nosotros aprendemos que mientras no estemos 100% seguros de el crimen, si es de que tenemos un poquito de duda, no matamos. Entonces pregunta Roba Valle, de acuerdo con lo que tú estás diciendo, que de acuerdo con Rabbi Yehuda, nosotros somos de Rabbi Yehuda, pero lo mismo se aplica con Rabbi Meir, que de acuerdo con Rabbi Yehuda, el margen de error es una hora y un poquito. Entonces, ¿por qué cuando un testigo dijo la tercera hora y otro la quinta hora, por qué estás diciendo que aceptamos el testimonio? ¿Quién te dijo que el que dijo la tercera hora se refirió al final de la tercera hora y el que dijo la quinta hora se refirió al principio de la quinta hora? Por lo tanto, el margen de error es únicamente una hora y un poquito. A lo mejor, el que dijo la tercera hora se refirió al principio de la tercera hora y el que dijo la quinta hora se refirió al final de la quinta hora. Entonces, entre testigo y testigo, ¿qué diferencia hay? Hay casi 3 horas de diferencia. Y si es posible que haya casi 3 horas de diferencia, ¿cómo es posible que tú aceptes el testimonio? Si todo el margen de error es una hora y un poquito, cuando uno dice 3 y uno dice 5, a lo mejor la diferencia entre ellos es casi 3 horas. Entonces, no, pues, ¿cómo puedes matar a una persona por ese testimonio cuando si checas bien, puede ser que la diferencia entre un testigo y el otro es casi 3 horas? Por lo tanto, Robo no acepta lo que dice Abaye.
El Omar, robo, si no dice robo, le dibre Rabbi Meir, Odom Toe, Shtei Shoes, Josan Mashu. En realidad, de acuerdo con Rabbi Meir, el margen de error son casi 2 horas. 2 horas menos un poquito, casi 2 horas de margen de error. Y le dibre Rabbi Yehuda, Odom Toe, solo sois, Josan Mashu. Y de acuerdo con Rabbi Yehuda, el margen de error es casi 3 horas. Por lo tanto, le dibre Rabbi Meir, Odom Toe, Shtei Shoes, Josan Mashu. De acuerdo con Rabbi Meir. Si un segundo, si de acuerdo con Rabbi Meir, Odom Toe, un segundo, si de acuerdo con Rabbi Meir, Odom Toe, Shtei Shoes Haser Mashu, casi 2 horas. Por lo tanto, más se quiere cuándo sucedió el crimen, o Bitrila Stein o Besov Sholosh. Aquí está como está en la imagen. El crimen sucedió en Rabbi Meir o al principio de la segunda hora, o puede que sucedió al final de la tercera hora. ¿Sí? Y uno de los dos se está equivocando por 2 horas. Menos un poquito, uno se equivoca por casi 2 horas. Por lo tanto, si es de que uno dice segunda hora y el otro dice la tercera hora, hay que tomar el peor panorama posible. El peor panorama posible es que el que dijo segunda hora se refirió al principio de la segunda hora. El que dijo tercera hora se refirió al final de la tercera hora. Con todo y todo, ya que el margen de error es hasta 2 horas, no se considera contradicción, sino se considera equivocación. Y por eso podemos aceptar el testimonio. Eso es de acuerdo con Rabbi Meir. Y le dice Rabbi Yehuda, de acuerdo con Rabbi Yehuda, Odom Toe, solo es Josan Mashu. De acuerdo con Rabbi Yehuda, una persona se equivoca casi 3 horas. ¿Sí? Por lo tanto, más se quiere cuándo sucedió el crimen, o Bitrila Sholosh o Besov Hamesh, viendo el peor panorama posible. ¿Sí? El que dijo 3 se refirió al principio de la tercera hora, o el que dijo 5 se refirió al final de la quinta hora, del peor panorama posible. Y uno se equivocó casi 3 horas. Entonces, ya que el margen de equivocación es hasta 3 horas, entonces decimos que aquí hubo una equivocación y no una contradicción. Entonces, sale hasta aquí que ya tenemos ahorita 3 shites con respecto a cuál es el margen de equivocación. ¿Correcto? Tenemos, regresando aquí a donde ya lo puse al final, la shite de Abaye, 2 shites de Abaye, que es la que mencionamos anteriormente, donde aquí ven claramente en la pantalla, donde el primera shite no hay margen o media hora de margen, segunda shite, de acuerdo con la vida hay un poco, y de acuerdo con la vida 1 hora y un poco, y de acuerdo con robo, que es la que acabamos de mencionar ahorita, de acuerdo con Rabbi Meir, el margen de equivocación es hasta 2 horas, y de acuerdo con Rabbi Yehuda, el margen de equivocación es hasta 3 horas. ¿Okay? ¿Hasta aquí está claro? ¿Y si matarían a la persona? Sí. ¿Por qué? Ahora, porque en esos tiempos, a lo mejor un margen de equivocación de 2 horas no era mucho. Pero hoy en día, un margen de 2 horas, hoy en día la persona puede estar en otro país en avión. Bueno, ¿qué quiere decir con eso que puede estar en otro país en avión? Que un margen es mucho tiempo. Tener un margen. Hoy en día, en realidad, yo me imagino de que digo, no tenemos Beijing, yo no sé qué dirían los Jajomim hoy en día con respecto al margen de error, pero obviamente hoy en día el margen es mucho menor. ¿Por qué el margen es mucho menor? Por la simple y sencilla razón que tenemos relojes. Anteriormente, ¿cómo sabían la hora? Por el sol. ¿Dónde está el sol? De acuerdo con el sol, podían más o menos darse cuenta de la hora. Y como sus relojes eran relojes solares, por eso mismo hay márgenes de error. ¿Sí? De que yo vi que la sombra llegaba hasta aquí, o yo vi que la sombra llegaba hasta aquí, sí hay cierto margen de error. ¿Sí? Hoy en día, yo me imagino que sería diferente. Yo no sé qué pasaría hoy en día. Pero de cualquier manera, esto es la majloikes que tenemos en cómo entender la majloikes entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, donde tenemos aquí 3 shites. ¿Sí? Y la regla es, mientras podamos atribuir
la diferencia entre los jueces, entre los testigos, en un margen de error, aceptamos el testimonio. El momento que decimos de que no, aquí ya es demasiada diferencia, donde está fuera del margen de error, esto ya se considera una contradicción, y ya que se considera una contradicción, ya no aceptaríamos el testimonio. Rav sí, perdón. En estas tres shitot que vienen aquí, comparado con la mahloikes entre comer el hometz a una hora okay, vamos a llegar. Contra dos, no da esto. Exactamente. Todo esto que estamos viendo ahorita va a ser por la pregunta que el señor Goldberg está haciendo. Si todo esto estamos de que no cambiamos de mesejte, seguimos estudiando Psochim. Aquí quieren matar a uno. Todo esto es la pregunta que el señor Goldberg va a hacer, que vamos a ver de que los márgenes de error con respecto aquí a los Eidim es diferente al margen de error con respecto a hasta cuando se come el Hometz, pero para eso nos vamos a esperar otro ratito más. ¿Sí? ¿Verdad? En unos 10, 15 minutos llegamos a eso. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro esto? ¿Sí? Ahora, seguimos adelante. Viene la Gemora y trae otra misa en Sanedrin. Sinan, estudiamos en una misa en Sanedrin. Hoy hubo el Kinoito Besheva Hakires. Checaban a los testigos con 7 Hakires, 7 investigaciones, 7 preguntas. ¿Veis cuáles son esas 7 preguntas? ¿Veis Shavua? Shavua quiere decir qué año quiere decir que Shmite dentro de la cuenta de Shmite y Yoibel, ¿sí? O sea que sabemos de que hay 7 años, 7 Shmites en cada 50 años, ¿sí? Entonces decimos, ¿qué Shmite se encuentra? Estamos en la primera Shmite después del Yoibel, segunda Shmite después del Yoibel, tercera Shmite después del Yoibel. Eso es la primera pregunta. ¿En qué 7 años estamos de la cuenta entre Shmites y Yoibel? Veis de Shana. La segunda es, ¿qué año de Shmite estamos? El primer año de Shmite, segundo año de Shmite, tercer año de Shmite. Después, veis de Hoidesh. ¿En qué mes fue? Tishrei, Heshvan, Kislev, Teves. Vekama de Hoidesh. ¿Qué día del mes? El primero del mes, segundo del mes, tercero del mes. Veis de Yom. ¿Qué día de la semana? Lunes, martes, miércoles. ¿Veis de Show? ¿A qué hora? 1, 2, 3. ¿A qué hora fue? ¿Veis de Mokom? Y finalmente la séptima pregunta es, ¿en qué lugar se llevó a cabo? Ahora, esos son las 7 requires. La Mishnah ahí en Sanedrin nos dice que hay otro tipo de preguntas que están en una categoría llamada bediques. Esas bediques son cuando le preguntan, oye, ¿y con qué la asesinó? ¿La asesinó con un cuchillo o la asesinó con una espada? ¿Y qué ropas traía? ¿Traía ropas de color azul, ropas rojas, ropas negras? Esas son las bediques. Dice la Mishnah ya, ¿qué diferencias alágicas hay entre las 7 preguntas que están en la categoría de Hakires y las preguntas que están en la categoría de Bediques? Dice la Mishnah, Hakires con respecto a las 7 preguntas que están en la categoría de Hakires, o Marejot Meneini Yodea, Eidudon Beteilo. Si uno de los testigos dice no, pues no recuerdo la hora, no recuerdo el día, no recuerdo qué fecha fue. Ahí se anula el testimonio. Bediques, afilus neimom menonu yoidim bedigan, aunque los dos digan no sabemos. ¿De qué color eran sus pantalones? Los dos no recordamos de qué color eran los pantalones. Eidus son cayenes. Con todo y todo, el eidus se mantiene. Vaminambo, y preguntamos sobre esto. Maishna Hakires o Maishna Bediques. ¿Cuál es la diferencia entre Hakires? Que si no recuerdan la fecha, anulamos el testimonio. Pero si no recuerdan el color de los pantalones, continuamos con el testimonio. No recuerdan si lo mató con un cuchillo o lo mató con una espada. El testimonio continúa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el Einon Yoidim en Hakires anula el testimonio y el Einon Yoidim en Bediques no anula el testimonio? ¿Cuál es la diferencia? Vean, Brino, y dijimos allá lo siguiente,
Hakiret, con respecto a las Hakiret, Omer, Ejot, Meene, y yo de ellos son Beteilo. Si uno dice, yo no sé, el Eidus se cancela, de Abele, Eidus y Atoyojo le azimó, porque se convierte en un testimonio que no puedes hacer a los testigos Zoimemin, pero Bediques. Pero cuando no saben las Bediques, no saben si lo mató con una espada, no saben si los pantalones eran azules, ellos ya todo con las dimos, es un testimonio que todavía los puede hacer Zoimemin. ¿Y qué quiere decir eso? Esto quiere decir lo siguiente. Esto quiere decir lo así, que hay una aloje. Basitemlo kasher zomam lasot leachif. De esta aloje, basitemlo kasher zomam lasot leachif, aprendemos que para que un testimonio sea válido, tiene que ser un testimonio el cual es posible hacer a los Eidim Zoimemin. Pero un testimonio que no es posible hacer a los Eidim Zoimemin, ese testimonio no lo aceptamos. Ahora, ¿cómo hacemos a los Eidim Zoimemin? Hay únicamente una manera de hacer a los Eidim Zoimemin. ¿Cuál es la manera? Que llegue un segundo grupo y diga, ¿cómo es posible que ustedes atestiguen que el lunes a las 3 de la tarde en la Ciudad de México, Rubén asesinó a Shimon? Si es de que ese mismo lunes a las 3 de la tarde ustedes estaban con nosotros en Cuernavaca, entonces, ¿cómo es posible que ustedes atestiguen que esto se llevó a cabo a esa hora en México? Si a esa hora ustedes estaban en mono ahí, con ustedes estaban con nosotros en un lugar diferente. Esa es la única manera que se puede hacer los Eidim Zoimemin. ¿Sí? Hay otras maneras de contradecirlos, pero otras maneras de contradecirlos, eso ya no se llama Zoimemin. Hacer los Zoimemin existe únicamente una manera, utilizando las palabras imonu aite. Ustedes van con nosotros a ese día, a esa hora, en un lugar diferente. Por eso mismo, si es de que ellos dicen, les preguntan a los testigos, ¿qué fecha, qué día, qué fecha se llevó el crimen? Ellos dicen, la verdad no recordamos la fecha. Sabemos que fue un día en la tarde, pero no recordamos la fecha. No recuerdan la fecha, pues ahorita es imposible hacer a los Eidim Zoimemin. ¿Por qué dimos hacer a los Eidim Zoimemin? Porque si van a llegar los testigos y dicen, el lunes 5 de noviembre ustedes estaban con nosotros, los Eidim van a decir, sí, pero el 5 de noviembre no se lleva a cabo el crimen se lleva a cabo otro día, que ya no sabemos. Cuando ellos dicen, no sabemos qué día se lleva el crimen, es imposible hacer los Zoimemin, porque cuando vengan los otros testigos me dicen, no, el crimen se lleva a cabo otro día. ¿Sí? Entonces, por eso mismo, cuando hay contradicción en las Hakiret, o ellos no saben uno de los datos de la Hakiret, como no se puede hacer el testimonio de los Eidim Zoimemin, ahí no aceptamos el testimonio. ¿Sí? Esa es la regla. Ahora, viene la Gemara y pregunta. Una pregunta principalmente en contra de Robo. Robo dijo que con la hora hay un margen de error, ¿correcto? ¿Qué habíamos dicho? De acuerdo con Rabbi Meir, hay 2 horas de margen de error. De acuerdo con Rabbi Yehuda, hay 3 horas de margen de error, ¿correcto? Viene la Gemara y dice, y si tú me vas a decir de que el margen de error de la hora es tan grande, casi 2 horas, casi 3 horas, cuando les preguntamos la hora, aunque nos digan la hora, también va a ser un ellos y de hambre, mito y cataíno, porque ellos pueden siempre argumentar, nos equivocamos. O sea, ellos van a decir, el lunes a las 3 de la tarde, Rubén asesinó a Shimon en la Ciudad de México. Vienen 2 testigos y dicen, ¿cómo es posible que ustedes atestiguen que Rubén asesinó a Shimon a las 3 de la tarde en la Ciudad de México es el lunes? Si es el lunes, ustedes estaban con nosotros en Cuernavaca a las 3 de la tarde. ¿Sí? ¿Pero qué van a decir los testigos? De acuerdo con Rabbi Meir, los testigos van a decir, tienes razón, es que nos equivocamos. No fue a las 3 de la tarde, a lo mejor fue a la 1 de la tarde. ¿Sí? Fue a la 1, no fue a las 3, nos equivocamos por 2 horas. Entonces ellos ya todo lo hicimos. De acuerdo con
Rabbi Yehuda, ellos van a decir, no, ¿sabes qué? Nos equivocamos por 3 horas, no fue a las 3 de la tarde, fue a las 12 del mediodía. Entonces, pues dice la Gemara, siempre que ellos digan 1 hora, a la hora que vengan los testigos, le van a decir, ustedes están con nosotros en un lugar diferente. Ellos van a decir, bueno, nos equivocamos, tenemos un margen de error, 2 horas, 3 horas. Entonces, todos los testimonios se convierten en testimonios, sí, ya estoy ojo le hacemos, testimonios que no puedo hacer Zoimemim, porque ellos siempre van a decir, nos equivocamos en la hora. Contesta la Gemara, de Yavinon Leukule Tautayo. Les damos a ellos todo su margen de error. O sea, si es de que los testigos dijeron que el crimen se va a cabo a la 3ª hora, para hacer los Zoimemim, es necesario que los Eidim Amezimim, los que vienen ahorita, atestiguan que estuvieron con ellos durante todo el periodo que incluye el margen de error. Si vienen los testigos y dicen, ustedes están con nosotros a las 3 de la tarde, ellos pueden decir, nos equivocamos, fue a la 1. Pero si es de que vienen los testigos y dicen, no, ustedes estaban con nosotros desde la 1 hasta las 5, entonces ahí ya se vuelven Zoimemim. ¿Por qué? Porque para que se vuelvan Zoimemim, los Eidim tienen que atestiguar. O sea, el segundo grupo de Eidim tienen que atestiguar que estuvieron con ellos durante todo el margen de error que pudieron ellos haber tenido. Por lo tanto, lo voy ahorita a explicarlos por fuera y ahorita lo vamos a ver por dentro de una Gemara. Por lo tanto, lo que sale es lo siguiente. Un segundo. Sale lo siguiente. ¿Sí? Aquí tenemos, de acuerdo con Rabbi Meir, ¿sí? El primer testigo dijo que fue a la 2ª hora. Estamos viendo todo de acuerdo con Robo de que el margen de error es 2 horas, ¿sí? Entonces los testigos tienen que atestiguar que estuvieron con ellos desde el principio de la 1ª hora hasta la 4ª hora. ¿Por qué no antes? Lo vamos a explicar en unos minutos. ¿Sí? De acuerdo con el segundo testigo, de acuerdo con Rabbi Meir, que tiene un margen de error de 2 horas, es necesario que Eidim Amezimim, que los testigos testiguen que ese testigo estuvo con ellos desde el principio de la 1ª hora hasta el final de la 5ª hora. Y de acuerdo con Rabbi Yehuda, que el margen de error son 3 horas, el primer testigo para hacer los Zoimem es necesario que atestiguen que estuvieron con ellos desde el principio de la 1ª hora hasta el final de la 6ª hora. Y el segundo testigo que atestiguó que pasó a la 5ª hora, para que lo vuelvan Zoimem, es necesario que los Eidim Amezimim atestiguen que estuvo con ellos desde el principio de la 2ª hora hasta el final de la 6ª hora. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué no. Ahorita vamos a explicarte un poquito más en la Gemara, pero básicamente esto es lo que va a salir. Para ser a un testigo Zoimem, ¿sí? No es suficiente atestiguar que en esa hora exacta tú estuviste con nosotros, es necesario que atestiguen los Mezimim que ustedes estuvieron con nosotros durante todo el periodo que pudo haber habido un margen de error. ¿Sí? Ahora lo van a ver adentro. Dice la Gemara. Le Rabbi Meir, de acuerdo con Rabbi Meir, para hacer Zoimemim a estos 2 testigos, el que dijo la 2ª hora y el que dijo la 3ª hora, para hacer los Zoimemim, Yavinun Leu Mitchila Sorisoino Atsof Hamesh. Tenemos que decir que los testigos de Mezimim atestiguaron que estuvieron con ellos desde el principio de la 1ª hora hasta el final de la 5ª hora. Y en realidad les tenemos que dar 1 hora más antes de la 1ª hora del día. Entonces, porque si se dan cuenta, ¿cuántos cuadritos azules hay antes del primer testigo? Únicamente 1. ¿Por qué 1? Porque al primer testigo no le damos 2 horas de margen. Entonces dice, en realidad le tendríamos que dar todavía 1 hora más al principio. Pero entre día y noche la gente no se equivoca. Aunque hay un margen de error, el margen de error es a mediodía. Pero decir que fue a la 2ª hora, cuando en realidad todavía fue de noche,
Eso no, la gente no se equivoca de eso. Si era de noche, no va a ser la segunda hora. Por eso para atrás le damos nada más una hora de margen de error, porque más de una hora ya era de noche. ¿Sí? Ule Rabbi Yehuda, de acuerdo con Rabbi Yehuda, ¿cuál es el margen de error? ¿Qué es lo que los testigos tienen que atestiguar para hacer los OMM? Ya vino lo mitgido solo y soy no axof, sí. Les damos desde el principio de la primera hora hasta el final de la sexta hora. Ubedino de Neisem Leomi Korotfe. Y en realidad, miradín, les tenemos que dar todavía una hora más antes. ¿Por qué no les damos una hora más antes? ¿Por qué le damos nada más 2 horas antes y no 3 horas antes del primer testigo? Es lo mismo, porque es lo mismo que vimos arriba. La gente no se equivoca entre el día y la noche. Por eso al primer testigo le damos únicamente 2 horas de margen de error hacia atrás y no 3 horas. Y en realidad aquí el segundo testigo hacia adelante le deberíamos de dar 3 horas. ¿Y cuántas horas le estamos dando al segundo testigo de acuerdo con Rabbi Yehuda? Únicamente 1 hora. ¿Por qué le damos únicamente 1 hora y no le damos 3 horas como al primer testigo? Porque a la quinta hora el sol está en el este. A la séptima hora el sol está en el oeste. Entonces, entonces la gente, aunque generalmente puede equivocar hasta 3 horas, pero si es la quinta hora, si fue la séptima hora, no va a ser la quinta hora. ¿Por qué? Porque entre la quinta hora y séptima hora no se equivocan. ¿Por qué no se equivocan entre la quinta hora y la séptima hora? Porque ahí hay claridad. A la quinta hora el sol está en el este, séptima hora está en el oeste. Por lo tanto, no le damos un margen de error de 3 horas después de las 12 del mediodía. Sí, después de Hatzis. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya explicamos la Mishneh en Sanedrin, cómo estos testigos, de acuerdo con Robo, a pesar que existe un margen de error, con todo y todo se pueden volver Zoy Memim. ¿Cómo lo pueden volver Zoy Memim? Cuando los Eidim Amezinim atestiguan, ustedes estuvieron con nosotros durante todo este periodo que incluye la hora que están atestiguando y el margen de error que pudieron haber tenido. ¿Sí? Todo hasta aquí está claro. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Entonces ahorita, ya que acabamos con Sanedrin, ahora vamos a regresar a Psochim. Lo único es que una vez más vamos a repasar esta tabla, porque esto es la base para lo que vamos a estudiar ahorita. ¿Qué es lo que salió? Le Maise. De acuerdo con Abaye tenemos 2 shites. Shite número 1, de acuerdo con Abaye, de acuerdo con Rabbi Meir, no hay margen de error. De acuerdo con Rabbi Yehuda, hay media hora de margen de error. Shite número 2, de acuerdo con Abaye, de acuerdo con Rabbi Meir, hay un poquito de margen de error. De acuerdo con Rabbi Yehuda, hay 1 hora y un poco de margen de error. Y de acuerdo con Robo, de acuerdo con Rabbi Meir, hay hasta 2 horas de margen de error. Y de acuerdo con Rabbi Yehuda, hay hasta 3 horas de margen de error. ¿Correcto? Ahora, vamos a pasar a Psochim de regreso. Sinan, estudiamos de nuestra Mishneh. Un segundito. Estudiamos de nuestra Mishneh. ¿Sí? Rabbi Meir y Mero y Kol Hamesh, Besormi Mitchilat Shesh. De acuerdo con Rabbi Meir, se puede comer Hometz toda la quinta hora, la sexta hora, y es cuando los Jajomim dijeron: ya aléjate del Isur, la sexta hora, ya no puedes comer, ya tienes que quemar el Hometz, porque a partir del principio de la séptima hora, ya es Osur Midoraise. Rabbi Yehuda y Mero y Kol Dal, Betolin Kol Hamesh. De acuerdo con Rabbi Yehuda, se puede comer hasta el final de la cuarta hora. La quinta hora ya no se puede comer, pero puedes tener a Noé, no lo tienes que quemar todavía. Besor mi mitjilas, es el principio de la sexta hora, ya lo tienes que comer. ¿Qué es lo que vemos aquí? De acuerdo con Rabbi Meir, ¿cuándo estamos alejando a la persona del Isur? 1 hora. O sea, de acuerdo con Rabbi Meir, sale que cuál es el margen de error que tenemos que alejar a la persona. 1 hora es el margen de error.
De acuerdo con Rabbi Yehuda, ¿cuál es el margen de error que tenemos que alejar a la persona? 2 horas. Entonces dice la Gemore, te da aquí un problema, porque en nuestra milla se ve que el margen de error de acuerdo con Rabbi es 1 hora y de acuerdo con Rabbi es 2 horas. Y si nos vamos a las chites de la Mishnah en Sanhedrin, tanto de acuerdo con Abaye, tanto de acuerdo con Robo, nadie dijo que de acuerdo con Rabbi Meir es 1 hora y nadie dijo que de acuerdo con Rabbi Yehuda es 2 horas. O sea, es lo que la me va a preguntar ahorita, que las 3 chites que tenemos en la Mishnah en Sanhedrin, ni una de las 3 queda con las chites que tenemos aquí en Psochim. Entonces dice la Gemore. Dice así, Ali le Abaye, de acuerdo con Abaye, pregunta la Gemore. Ali va Rabbi Meir no marenodom toevelo plum. O sea, primera chiste de Abaye, que una persona no se equivoca para nada. Dijo el Kuleshis, el día igual debería ser que la persona deja comer a la persona a todas las 6 horas, la gente no se equivoca. Dale chance que coma hasta la 6 hora también. No se va a equivocar, no hay margen de error, de acuerdo con Rabbi Meir. Y de acuerdo con el segundo, los son de Abaye, que de acuerdo con Rabbi Meir, la gente se equivoca por un poquito. Dijo la Tzofshis, aléjalo un poquito, no alejes, ¿por qué lo alejas 1 hora? Aléjalo un poquito, no tanto. Vaya de ver Rabbi y también de acuerdo con Rabbi de acuerdo con Abaye, de Omar, Odom Toehat Sishon. De acuerdo con la primera chiste de Abaye, que la persona se equivoca por media hora, Neigolat Palgo de Shis, dale chance de comer hasta la mitad de la 6 hora. Si la segunda chiste de Abaye, que de acuerdo con Rabbi Yehuda, dice que el margen de error es 1 hora y un poquito, déjalo comer al final de la 5ª hora. ¿Por qué la alejas de 2 horas? ¿Sí? Entonces eso es de acuerdo con Abaye. La pregunta es, ¿por qué de acuerdo con Rabbi Meir y Rabbi Yehuda los alejamos tanto? Esa es la pregunta. El margen de error es mucho menor. De acuerdo con Rabbi Meir, el margen de error es o nada o un poquito. De acuerdo con Rabbi Yehuda es o media hora o 1 hora. ¿Por qué de acuerdo con Rabbi Meir nos dejamos 1 hora y de acuerdo con Rabbi Yehuda 2 horas? De acuerdo con Abaye, nadie dijo que se equivoca tanto. Entonces, ¿por qué le alejamos tanto? Omar Abaye, hay una diferencia entre Eidus y Hometz. Eidus, Mesuro Lesrizim. Eidus fue entregada a gente más, Lesrizim es más, no es precavido. Aquí la manera que... Ágil. Sí, Consciente. Ágil. No, consciente es la traducción en inglés. Conscientes. Ágiles. Ágiles. No, la verdad, no dije una traducción porque no encontré una traducción precisa. En vez de traducir la palabra rhythm, hay que estudiar un Rashi, que se refiere a la Gemore. Sí, porque se puede traducir conscientes, se puede traducir ágiles, pero hay que leer Rashi, a ver a qué se refiere a la Gemore. Exactamente a la misma altura que son la Gemora, ahí está el Rashi también. Ellos mesuran el rhythm. Fíjense cómo explica Rashi. Ein odom bole ahí a la nefesh. Una persona no va a venir a atestiguar para matar a alguien, en quien boki beshois, a menos que sea un experto en la hora. Le fiche yodea, porque él sabe, él sabe, soy folidores bedrillo vejaquiro. Él sabe de que lo van a cuestionar, interrogar, preguntar. El Hometz, a la colmotal, el Hometz está impuesto sobre todos. Veshein no boki beshois. Todavía bueno, la verdad que no es una experta en horas, se va a equivocar. O sea, que lo que está diciendo Rashi es, el Eidus, una persona antes de atestiguar, se va a asegurar de tener la información correcta. Y si la persona no es una persona la cual es una persona boki beshois, es una persona que sabe exactamente la hora, ni siquiera va a venir a atestiguar. El hecho que va a venir a atestiguar quiere decir que checó bien la hora. En cambio, Hometz, todo el mundo tiene que quemar el Hometz. Tanto los cuidadosos, los precavidos, tanto los no precavidos. Entonces, por eso mismo, para testigos que no van a venir a testiguar a menos que conozcan bien la hora, ahí es donde decimos que el margen de error es o nada, o un poquito, o media hora, o 1 hora. Pero con respecto a Hometz, que eso es algo para todos, que estamos incluyendo una regla también para los novequín,
ahí el margen de error es más grande. De acuerdo con Rabbi Meir, el margen de error es 1 hora. De acuerdo con Rabbi Yehuda, el margen de error es inclusive 2 horas. Eso es la manera en la cual la Gemara viene a explicar por qué Eidus y Homet es diferente de acuerdo con Abaye. ¿Ok? Y ahora va a pasar de acuerdo con Robo, que es la pregunta contraria. Continúa la Gemara. De Robo al libro de Rabbi Meir, de acuerdo con Robo, de acuerdo con Rabbi Meir, ¿cuál es el margen de error? Casi 2 horas. Entonces, desde la 5ª hora ya debe estar prohibido comer, de acuerdo con Rabbi Meir. ¿Cómo es posible que lo dejamos comer la 5ª hora? Si es de que el margen de error son 2 horas. Entonces, ya 2 horas antes de la 7ª hora ya debe estar prohibido comer. Entonces, ¿por qué de acuerdo con Rabbi Meir lo dejamos comer la 5ª hora? Contesta la Gemara lo que dijimos antes. Hey, Jamo Bemizrach, Zain, Jamo Bemara. La 5ª hora el sol está en el este, la 7ª hora el sol está en el oeste. Por lo tanto, aunque el margen de error son 2 horas, entre la 5ª hora y la 7ª hora la gente no se confunde. Entre la 6ª y la 7ª, pregunta yo que veces Nami, entre la 6ª y la 7ª tampoco debe confundir, porque la 6ª hora, estoy viendo de Hatzois, la 6ª hora también está en el este, la 7ª hora está en el oeste. Entonces, igual que entre la 5ª y la 7ª no se confunden, porque aquí el sol está en el este y aquí en el oeste. Entre la 6ª y la 7ª tampoco se debe de confundir, porque la 6ª está en el este y en la 7ª en el oeste. Omar Barabo, sí, Yumo Becarnoso Kai. La 6ª hora el sol está aquí en la esquina. Nadie explica, está como que en la mitad del cielo, dice en la esquina, porque está como que no es exactamente la mitad, es como que más hacia el sur, así dice Rashi. Pero está como que muy en el centro, donde en la 6ª hora que está como que muy en el centro, sí hay un lugar para que la gente se equivoque. Por lo tanto, esto es lo que Rabbi Meir opina. A pesar que generalmente el margen de error de la persona es 2 horas, eso no se aplica entre la 5ª y la 7ª hora, porque en la 5ª hora el sol está en el este y en la 7ª en el oeste. Pero entre la 6ª y la 7ª, aunque en la 6ª sigue en el este, ya que está muy al centro, sí hay lugar para equivocarse. Eso es Robo al libro de Rabbi Meir. Ahora vamos a pasar Robo al libro de Rabbi Yehuda. Robo al libro de Rabbi Yehuda, Robo de acuerdo con Rabbi Yehuda, que dice que el margen de equivocación son 3 horas, casi 3 horas. Mitjilas Dales lo me dijo, desde la 4ª hora ya no debe de comer. Si el margen de equivocación son 3 horas, entonces la 4ª hora ya no debe de comer, porque a lo mejor sale la 7ª hora y entienda que es la 4ª hora. Entonces la 4ª hora ya no debe comer. Contesta la Gemara, lo mismo que dijimos antes. Hey, Jamo de Mizrach, mi Shema Jamo de Mara. No te va a confundir, porque la 5ª hora el sol está en el este, la 7ª está en el oeste. Por lo tanto, no se va a confundir. Mejor se Kendale, y con más razón, a la 4ª hora no se va a confundir. Si entre la 5ª y la 7ª no se confunde, con más razón entre la 4ª y la 7ª no se confunde. Por lo tanto, la 4ª hora puede comer. Pregunta la Gemara, si no se confunde entre la 5ª y la 7ª, Yoji Behei Nami Neihol. La 5ª hora, ¿por qué dice Rabbi Yehuda que no puede comer? Que si es de que no se confunde entre la 5ª y la 7ª, déjalo comer la 5ª hora. ¿Por qué Rabbi Yehuda dice que no puede comer la 5ª hora? Targum Abaya el libro del robo. Abaya dijo el nombre del robo. Eidus Mesur de Srizim, Hometz Lekol Masur. Abaya el libro del robo va a contestar lo mismo que el mismo Abaya dijo antes. Eso que entre la 5ª y la 7ª no se confunden, los testigos no se confunden entre la 5ª y la 7ª. Pero Hometz, que es Masur la Kol, Hometz, que sí es algo que todo mundo, que se aplica a todo mundo, hay gente que sí se va a confundir entre la 5ª y la 7ª. Eso es lo que Abaye dijo. Por eso Abaye está explicando, de acuerdo con el robo, Rabbi Yehuda prohibió la 5ª hora, porque entre la 5ª hora y la 7ª hora la gente sí se va a confundir. Y a pesar que le gabe Eidus no se van a confundir, eso es porque Eidus leasing. Pero Hometz Lekol Masur, la gente sí se va a confundir entre la 5ª y la 7ª, de acuerdo con Rabbi Yehuda. De robo, Omar y robo dice que eso es en realidad la respuesta más famosa.
Las Ainu Taimo de Rabbi Yehuda, Elo Rabbi Yehuda le tamé. No, perdón, no, esta va a ser la siguiente. Pero Omar no, la Ainu Taimo de Rabbi Yehuda. En realidad, el motivo de Rabbi Yehuda no es por confusión. Sí, el motivo de Rabbi Yehuda que prohíbe la quinta hora no es por confusión. Entre la quinta hora y la séptima hora, la gente no se confunde. Entonces entre la quinta hora y la séptima hora la gente no se confunde. Entonces, ¿por qué Rabbi Yehuda dice que desde la quinta hora ya no se puede comer hometz? Rabbi Yehuda le chitoso y no traemos Rabbi Yehuda le taner, con su opinión de Omar, en biur hometz en los reifos. La cita de Rabbi Yehuda es lo siguiente. La Toibe nos dice nos da una mitzvah. Beyom Arishon tashbisu seor mi botejem. Tenemos el Yom Arishon, que ya dijimos que es el día 14, una mitzvah de Leashvit, de destruir el Hometz. ¿Cuál es la manera que se destruye el Hometz? Vamos a ver más adelante la Gemón Jobal, es una machloikes. Hay una shite, como sea, destrúyelo. Lo quiere echar por el excusado, échalo al excusado. ¿Sí? Le quiere echar ¿cómo se llama? Blanqueador para que se vuelva no comestible, échale blanqueador encima. ¿De acuerdo con Rabbi Yehuda? No. En biur hometz en los reifo. ¿Cuál es la manera que hay que quemar el hometz? Reifo, quémalo. Y para quemarlo hay que conseguir leña, hay que conseguir madera. Por lo tanto, dice Rabbi Yehuda que desde la quinta hora ya no dejamos a la persona comer hometz. ¿Por qué? Porque si lo vamos a dejar comer hometz hasta la quinta hora, incluyendo la quinta hora, a la sexta hora cuando lo tiene que quemar, como la única manera de destruir el hometz a través de quemarlo, ahora la sexta hora, ahorita tengo que empezar a buscar la leña. Va a empezar a buscar la leña y de aquí a que la encuentre y prende la fogata y se le va a pasar el tiempo. Por eso dice Rabbi Yehuda, no, ¿sabes qué? Desde la quinta hora ya no comen hometz para que la persona desde la quinta hora ya se empiece a ocupar de quemar el hometz. De acuerdo con Rabbi Meir, de que cualquier manera de destruir el hometz es suficiente, comes a la quinta hora, de por ciento de la quinta hora a la séptima hora la gente no se confunde. Cuando llegue la sexta hora, destrúyelo. No encuentras leña, échale blanqueador encima. No encuentras blanqueador, échalo por el excusado. ¿Sí? No tenemos miedo que se le pase el tiempo. De acuerdo con Rabbi Yehuda, que él dice que la única manera de destruir el fuego a través del fuego, no queremos que la persona espere hasta la sexta hora. Porque si espera hasta la sexta hora, de aquí a que consigue leña y la prende y no prende y se le va a pasar el tiempo. Pero desde la quinta hora ya no puede comer hometz, para que desde ese momento se empiece a ocupar de la quema del hometz. Entonces, así es como ahorita la que vamos explicando la machloikes entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Que en realidad, en el punto de vista de margen de error, nadie se equivoca entre la quinta y la séptima hora. Entonces, ¿por qué Rabbi Meir dice que la quinta no se puede comer y Rabbi Yehuda no? De acuerdo con Rabbi Meir, que puedes quemar, que destruir de la manera que quieras. Entonces, la sexta hora, donde ahí empieza el margen de error, queman, ya no te lo comas. De acuerdo con Rabbi Yehuda, desde una hora antes, ya no te lo comas para que empieces a buscar la leña para quemarlo. Ok. Luego dice, en Dios comes de los seifos, beyabole rabón shoajas, por lo tanto los cajones le dieron una hora extra, para que vaya a recolectar la madera. Eso es la manera que ahorita el robo quiere entender la majlok en Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Eis rabino le robo, le pregunta a rabino al robo. Omar Rabbi Yehuda, tenemos otro Rabbi Yehuda que Rabbi Yehuda dice, Ey Mosai, cuando nosotros decimos en biur hometz en los seifos, antes que acabó la sexta hora. Una vez que llegó el tiempo de quemarlo, Rabbi Yehuda está de acuerdo que lo puede destruir como sea. Una vez que llegó la séptima hora, ya échalo al excusado, ya no hay problema. Por lo tanto, dice así, ¿por qué le estás dando una hora extra para que consiga la madera y acabe quemándolo con fuego? No le des la hora, que busque la madera, se la encuentra bien. Y si no la encuentra, después que lo queme, que lo eche al excusado. ¿Sí? Que le eche un blanqueador encima. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo de que le estás dando una hora? Eso es únicamente cuando quema antes del chazabío. ¿Cuál es el miedo que no encuentre madera y pasa el chazabío? Ok, que después del chazabío lo queme de otra, lo destruye de cualquier manera. Entonces, eso no es razón para darle una hora extra. El Omar robo, y eso ya es como finalmente queda.
¿Sabes por qué, de acuerdo con Rabbi Yehuda, le damos una hora extra? A pesar que generalmente entre la quinta hora y la séptima hora, la gente no se confunde porque la quinta hora el sol está en el este y la séptima en el oeste. ¿Qué va a pasar un día nublado? En un día nublado, ahí es donde la gente sí se va a confundir. Entonces, Rabbi Yehuda dice, ¿saben por qué desde la quinta hora no se debe comer Jomesh? Porque a lo mejor ese día, año, Erev Pesach esté nublado y la gente no vea el sol. Y como la gente no ve el sol, entonces sí se van a confundir. Pregunta la memoria, yo Capilo Barbasos Nami. Si es de que tenemos miedo que el día esté nublado y la gente se va a confundir, entonces regresamos al margen de error que son 3 horas. Entonces la cuarta hora ya no debe de comer. Entonces, porque la cuarta hora si dejamos comer, si estamos preocupados que esté nublado y tengo un margen de error de 3 horas, desde la cuarta hora ya no debe de comer. Contesta la Gemore. Omar Afopo, dale, la cuarta hora, Zman sobre la Joli. La cuarta hora es la hora de la comida. Entonces la gente sabe cuándo es la cuarta hora. La gente no se va a confundir entre la cuarta hora y la séptima hora, porque la cuarta hora la gente sabe cuándo es. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde todo el mundo está comiendo. Es la hora del desayuno, la cuarta hora. ¿Cómo sabemos eso? Es una braise. Todo el mundo. Soy no, la primera hora del día, Ludim. Son los caníbales. Comen la primera hora del día. Son gente muy rafsanín, dice Rashi, gente muy aborazada, ¿sí? Muy hambrienta. Entonces ellos nada más ven, sale el sol y van y lo primero que hacen es comen. Shnio Maihalistin. La segunda es la hora de comida de los asaltantes, que también son rafsanim israelíes, también es gente muy abrazada. La diferencia es de que ellos trabajaron de noche ahí a ver dónde roban, entonces la primera hora del día seguían dormidos. Por eso ellos comen nada más la segunda hora del día. Shlishis Maihal Yorshim. La gente, los herederos, que nunca trabajaron para ganarse la vida, sí, entonces ellos también no aprecian mucho entonces el dinero, entonces también la tercera hora ya van y comen. Revis, Maihal Poalim, la cuarta hora es la comida de los trabajadores. Sí, se levantan, trabajan y ya la cuarta hora ya es cuando van a comer. Entonces la mayoría de la gente come la cuarta hora. Y por eso mismo, como la mayoría de la gente come la cuarta hora, entonces la gente no van a confundir. La gente sabe cuándo es la cuarta hora y por eso mismo Rabbi Yehuda permite que coman con la cuarta hora porque no la van a confundir. Hamishis, Maihal Talmidei Jajomim. Sí, la quinta es la comida de los Talmidei Jajomim. Shishis, Maihal Kol Odom. Sí, y la sexta es la comida de las personas. Vamos a popos Revisman sobre la Joli. Dice la Gemara, pues si no en realidad es al revés. Revis, la cuarta hora, Maihal Kolodon. En realidad la cuarta hora es cuando todo el mundo come. Hamishis es Maihal Poalim. La quinta es cuando los trabajadores comen. Y Shishis es Maihal Talmidei Jajomim. Es cuando los Talmidei Jajomim comen. Entonces van a dejar de acuerdo como quedan la mascone. Revis es la que es Maihal Kolodon. Sí, todo el mundo come la cuarta hora. La gente, los empleados comen la quinta hora, los empleados comen la sexta hora. Pero si me van a preguntar, de acuerdo con la mascone, ¿cuál es el horario donde la mayoría de la gente come? Es la cuarta hora. Por eso mismo, la gente no la va a confundir. Y por eso mismo, Rabbi Yehuda permitió comer la cuarta hora, a pesar que existe un margen de error de 3 horas, y en un día nublado, con todo y todo, la cuarta hora es sabido cuándo es la cuarta hora, por eso sí se puede comer. Mi calve cuando la Gemara, el que no come durante las primeras 6 horas del día y únicamente después de la sexta hora va a comer, que sobre que en lejamás es como arrojar una piedra en una botella, la cual es una expresión para decir que no tiene ningún beneficio al cuerpo el ya comer después de la sexta hora. Ok. Bueno, de Omar Avalle, cuando decimos de que comer después de la sexta hora no tiene ningún beneficio, cuando no proban en la mañana. Como el Toy Mini besamos y probar con la mañana, ya no hay ningún problema de comer después de la sexta hora. Ok. Bueno, de cualquier manera, así es como ya contestamos las preguntas de
¿por qué? De que aparentemente Hometz y Eidus encontramos que son muy diferentes los rangos de los márgenes de equivocación, sobre lo cual la Gemara contestó, de acuerdo con Rabbi Meir, que la diferencia entre el margen de equivocación es porque Eidus, Eidus, Zrizim, por eso el margen de equivocación es muy pequeñito, o nada, o un poquito, o media hora, o una hora, ¿sí? Y como se llama, en cambio, Hometz, que la Kol Mesuro, ahí decimos que todos tienen un margen de equivocación de una hora, y de acuerdo con Rabbi Yehuda, dijimos que aunque Eidus tiene un margen de equivocación de 2 horas, de acuerdo con Rabbi Meir, entre la quinta y séptima hora la gente no se confunde, y de acuerdo con Rabbi Yehuda, aunque hay un margen de equivocación de 3 horas, dijimos entre la cuarta hora y la séptima hora, inclusive en un día nublado, la gente no se va a confundir, porque la cuarta hora es una hora donde todo el mundo come, entonces la gente sabe cuándo es la cuarta hora. ¿Sí? Entonces es como contestamos la contradicción. Ahora nada más para acabar esto, dice la Gemara, Omar Ravashi dice que Machloikes Veidus tach Machloikes Hometz, en realidad la misma Machloikes que hay en Eidus es la misma Machloikes que hay en Hometz. En el punto de vista que de acuerdo con Rabbi Meir el margen de equivocación es menor, de acuerdo con Rabbi Yehuda el margen de equivocación es menor. Pregunta la Gemara, Pshito Ainuach, Pshito, eso ya lo, ¿cómo se llama? Eso ya lo mencioné, es lo mismo que dijimos antes. Contesta la Gemara, no, el Jesús es lo mismo que dijimos antes. Y la Gemara, Kamas Malón, Shinuye, Shanion, Shinuyeu. ¿Sí? De que nada más lo único que vino Ravashi a reforzar es de que todas las respuestas que dijimos anteriormente son correctas. Velotema, no me digas Tanoi, no me digas de que aquí en realidad hay Machloikes Tanoim con respecto a cuál es el margen de equivocación, que hay Tanoim en Eidus que dicen que el margen de equivocación es uno, y los Tanoim en Hometz dicen que el margen de equivocación es otro, sino Ravashi únicamente vino a decir que en realidad no hay diferencia entre no hay machloikes entre los tanoim de Hometz y los tanoim de Eidus, no hay diferencia. El motivo por el cual hay márgenes distintos, eso es únicamente por las respuestas que mencionamos anteriormente. Eso es lo que Ravashi vino a enseñarnos, de que no van a pensar de que están los tanoim de Eidus y los tanoim de Hometz, sino todos están de acuerdo en lo mismo, no hay machloikes. Lo único es las respuestas que dijimos de que hay diferencia entre Hometz y Eidus, por eso encontramos márgenes distintos. Pero machloikes no hay contradicción entre Eidus y Hometz. Ok, lo siguiente, ya en realidad ya estaba en Nomutvei, en el siguiente DAF, entonces yo creo que lo dejamos aquí entonces. Shekoya, muchas gracias por los diagramas. Shekoya, muchas gracias. Buen día a todos. Una pregunta. En Eidus, si el día está nublado, sí hay problema. En Eidus. Si el día está nublado. Sí. Sí, la verdad es que no estoy seguro. En días nublados no estoy seguro cuál es el margen de equivocación. La verdad no estoy seguro. Ahí, ahorita que lo mencionas, como que me está entrando un poco la duda. Si el margen de equivocación que estamos dando de 2 o 3 horas, ¿eso se aplica también a días nublados o eso se aplica únicamente cuando hay sol? La verdad, no estoy seguro. Dice la Gemara Boki, ¿no? Un experto. No, Boki. Sí, son expertos, sí, pero la pregunta es de que, aunque sean expertos, a lo mejor cuando el día está nublado y no hay manera de saberlo, a lo mejor el margen de equivocación es más grande. La verdad no estoy seguro. ¿Sí? No estoy seguro si este margen de equivocación es únicamente en días soleados o inclusive en días nublados. A mí me parece que inclusive en días nublados es el margen de equivocación, pero no estoy seguro. Shkoyach, muchas gracias. Shkoyach. Buen día a todos. Buen día. Buen día a todos.